La Big Mac más cara del mundo, ¿ok? Es rarísimo estar diciendo eso, pero sí vamos a probar la Big Mac más cara del planeta. A transpirar hasta el último gramo de manteca. Sí, sabor. Amigos, amigas, hoy vamos a probar el McDonald's más caro, más costoso de todo el planeta. ¿Dónde está ubicado el McDonald's más caro? ¿Será acaso en Nueva York? ¿En París? ¿Dubái? ¿Londres? ¿En Singapur? No, amigos y amigas, por muy loco que suene, el McDonald's más caro de todo el planeta está ubicado en Venezuela. Y esto lo vamos a hacer no solo como una degustación de comida, sino con el propósito de analizar la economía loquísima de este país. Un día está arriba, el otro día está abajo. ¿Por qué es que el McDonald's más caro del planeta es en verdad un McDonald's tan decadente, cuyas instalaciones se notan descuidadas, los letreros se notan sin color, la presentación de sus productos? De hecho, tal vez muchos conozcan la regla de la Big Mac que emplean los inversionistas internacionales, que se fijan siempre en el precio de este producto para saber en dónde invertir. Suena muy loco, yo lo sé, suena una vaina, vaya que muy poco creíble, pero es verdad. Debido a los niveles de inflación que vive este país, es muy difícil mantener los precios día con día. La moneda cambia de verdad con cada día que pasa. Lo que tú compras hoy en bolívares en la moneda local, el día de mañana ya vale menos. Y pasado mañana menos y menos y menos. Esto llega a tal punto en que si una compañía fija su precio en bolívares, significa que el valor en dólares con cada día que pasa aumenta. Entonces, al no modificarse el precio del menú de McDonald's, significa que hoy por hoy resulta en que es el menú de McDonald's, de verdad, sin exagerar, las cosas como son, más caro de todo el planeta. En adición a esto, nos encontramos con una contradicción muy curiosa, pues con la escasez de productos, con la escasez de recursos que hay en este país, se han tenido que reemplazar muchos de los productos del menú. Hubo un tiempo en que no daban papas fritas, sino que daban únicamente yuca frita. De verdad, hecho completamente real. Y también cabe mencionarlo, a pesar de ser el McDonald's más costoso, son los McDonald's que cada día van más y más en decadencia. Difícilmente tú te encuentras con un McDonald's cuyo letrero esté en buen estado, con buenos colores, con buenas instalaciones. Todos se ven exactamente como el que vinimos a visitar hoy. Ya el letrero un tanto opaco, ya las letras de hace muchos años. Así que, ¿por qué es tan alto el precio de una Big Mac en un país donde muy poca gente está buscando invertir? Eso es lo que vamos a analizar. Acompáñenme. Chequen, ya estamos adentro y vamos a analizar los precios. De verdad, es muy interesante. Todo está evaluado ya en dólares. De hecho, en Venezuela ya son muy pocas las cosas que te presentan su valor en bolívares, en la moneda local. Para todo te dan su precio en dólares o bien incluso en peso colombiano. Cuando estás en regiones que están cerca de Colombia, el peso colombiano se usa y se evalúa mucho mejor. La gente prefiere que le pagues en peso colombiano que en bolívares, en la moneda local. Entonces, chequen. La Big Mac, que bueno, aquí se llama Big Cheddar, tiene un precio de $8.50. Si la quieres con tocineta, $10.50. Nuggets, 10 piezas de nuggets, ¿ok? $10.50. ¡Qué locura! Por ejemplo, para las personas que me vean de México, es muy loco pensar que 10 nuggets te las venderían en 210 pesos, 215 pesos. Y esas no son las más caras. Miren, la magnífica te la venden en $11.50 y la doble Mac tocineta se llama en $12.
¡Wow! $12 una hamburguesa de McDonald's. Esos realmente son los precios de hamburgueserías que se van un poquito más arriba en sus precios. Por ejemplo, como Shake Shack, como tal vez las más costosas de Carl's Jr. Pero en McDonald's no se suelen ver esos precios. Y ahora, algo que también considero interesante mencionar es que por lo general, y a ver, he visitado tal vez 4 McDonald's mientras he estado aquí en Venezuela y siempre me pasa que llegas y te dicen no tenemos esto, nada más hay un sabor de bebida, nada más hay helado de un sabor, todo es como un poco escaso. Por ejemplo, desde que llegué yo he querido probar el McFlurry de Flips, que Flips es un chocolatito, un cerealito muy rico de acá de Venezuela, les encanta a los venezolanos, con toda razón, es súper delicioso. Y de igual manera de pirulín, ¿ok? Y no he podido encontrar esos sabores, no suelen tenerlos, no suelen manejarlos. Y vaya, en general los establecimientos pues sí se sienten un poquito ya viejos, ya un poquito en decadencia. No suele haber mucha gente comprando. No obstante, la empresa no ha quebrado, no se ha retirado del país. Por lo que yo he notado, la mayoría de las personas compran en el Automac, como en el servicio de coche. Pues bueno, ya está listo mi menú. Vamos a ver qué es lo que obtuvimos por $9. Porque yo pagué la versión un poquito más grande, es la versión mediana. Yo pagué la grande, 50 centavos más. $9 en el McDonald's de Venezuela. ¿Y cuál es el precio de la hamburguesa en moneda venezolana? De nada más y nada menos que 57.711.136 bolívares. A ver, chequen, para que vean que no me lo estoy inventando. Aquí tengo el dato oficial de Statista, que es una página de estadísticas muy oficial. En julio de 2021 se dice que Suiza tiene la Big Mac más cara del mundo con $7.04. En Estados Unidos el precio es de $5.65. ¿Ok? Es lo que dice esta página súper oficial. Pues, ¿qué creen? No es ni Suiza ni Estados Unidos. Es Venezuela, cuya Big Mac cuesta en el precio base $8.50. Y más perturbador aún, ahora sí se torna esto en un vaya dato perturbador, el sueldo base de un maestro de escuela pública en Venezuela es de $1 el mes. ¿Lo amerita? En efecto, lo hace. Una Big Mac en Venezuela cuesta prácticamente lo que ganaría un maestro de escuela pública en 3 meses trabajando tiempo completo. Vaya dato bastante perturbador. Pues bueno, vamos a analizarla, vamos a verla a detalle, ¿ok? Desenvolvemos y miren qué curiosa presentación. Te la entregan así como en un cartoncito, ¿ok? Ok, el cartoncito no viene brandeado. Ajá. Levantamos, esa es la hamburguesa. El pan es muy diferente a los panes que se suelen ver en McDonald's alrededor del mundo. Vaya, yo tengo bastante experiencia, siempre me gusta curiosear cómo son los McDonald's en todo el planeta y pues sí he visitado varios países. Este pan sí se siente diferente, se siente como vaya un poquito más pálido, ya veremos el sabor. Las carnes de igual manera son un poquito más delgaditas. De hecho, miren, estoy haciendo así con mis dedos para que podamos analizar el grosor de esta hamburguesa de McDonald's. ¡Wow! Sí, es una carne bastante delgada. Ahora, otra observación, que vaya, nos vamos a ir bien adentro porque todo esto se trata de analizar y darnos cuenta por medio de una Big Mac sobre la situación económica. Fíjense cómo las servilletas que te entregan no están brandeadas, no son servilletas de McDonald's, son servilletas convencionales de supermercado, de cualquier tienda. Como que da a entender que, vaya, se terminaron en algún punto y fueron a comprar unas a un supermercado cercano y las están entregando. De igual manera, y esto me parece interesantísimo, las tapas de los vasos. Los vasos sí están brandeados como tal, sí dicen McDonald's, pero la tapa como tal no dice McDonald's en ningún lado. Esto de aquí no es una M, son dos signitos que apuntan hacia el circulito. Esta tapa es una genérica, no es como tal la del branding de McDonald's, al punto en que ni siquiera tiene un hoyito para el popote, para el pitillo, para la pajilla, como le llaman en sus países. Sí, este no es branding de McDonald's en lo absoluto. Todo este tipo de detalles los resalto porque no sé si sepan ustedes del análisis económico de la Big Mac.
Hay un análisis que usan los grandes inversionistas mundiales que se llama la tabla de la Big Mac y nos dice que se habla sobre la economía de un país detallando sobre el precio de la Big Mac y lo que obtienes a cambio de ese dinero. Aquí podemos ver que hay una gran discrepancia, pues está muy caro, pero obtienes de verdad un producto, llamémoslo, no de la mejor calidad. ¿Cómo se define esto? Como inflación. La economía está loquísima, está para arriba y para abajo. Es una vaina loca, dijeran los habitantes de este territorio. Y bueno, vamos a darle un mordisco, vamos a degustarla, ¿ok? La Big Mac más cara del mundo, ¿ok? Es rarísimo estar diciendo eso, pero sí vamos a probar la Big Mac más cara del planeta. Pues miren, sí que ocurre algo curiosísimo. Pues les digo que yo siempre suelo probar McDonald's en diferentes países. Y casi siempre McDonald's sabe igual. La Big Mac es la misma receta, el mismo tipo de carne, el mismo pan. Tal vez varían las salsas que te dan, pero por lo general suele ser igual. Aquí esto sabe diferente. De verdad sabe muy distinto. Parece que estoy comiendo una hamburguesa de otra hamburguesería distinta. Desde el pan, la cocción y el sazonado de la carne. Sí, sabe de verdad súper diferente. Y ahora, no solamente es la Big Mac. Por ejemplo, pedí un McFlurry, simplemente para continuar ejemplificando. Vamos a fijarnos en los precios oficiales de McFlurry. En Estados Unidos, que es la mejor referencia, pues es la casa de McDonald's. En Estados Unidos, al 2021, el precio oficial, ok, del McFlurry es de $2.39. Esto en Estados Unidos, que pues vaya, es la mejor referencia de los precios. $2.39. ¿Cuánto creen que costó este helado en McDonald's Venezuela? $5. Más del doble del precio del helado. De verdad, me parece algo sumamente impresionante. Vamos a verlo, vamos a probarlo. Bueno, sí está brutal. Eso sí que ni qué. Eso sí, ni cómo debatirlo. Para personas que me están viendo de México, es como si un McFlurry se los vendieran en 100 pesos mexicanos y el combo grande de la Big Mac se los vendieran arriba de 200 pesos mexicanos. Qué curioso, muchísimo que analizar. Este, más que ser un simple video de comida, es un análisis de lo loca, de lo irregular que está la economía en el territorio de Venezuela. Amigos míos, muchas gracias por acompañarme. Cuéntenme sus opiniones sobre esto en los comentarios de aquí abajo. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.